nos acompaña aquí en los estudios de Guayaquil la asambleísta Cristina Reyes para conversar sobre la coyuntura política que vive el Ecuador. Muy buenos días, asambleísta, gracias por estar acá. Viajaron ya el consejero del gobierno Ricardo Patiño, la asambleísta Gabriela Rivadeneira, encabezando pues esta comisión para tratar de que se restablezca una relación entre el binomio Moreno-Glass. ¿Se puede dar paso a una reconciliación después de que a través de las redes sociales hemos leído calificaciones como mediocre? Y eso por lo mínimo, ¿no? Cosas que ya evidencian quizás un abismo entre ellos dos. Liz, buenos días, saludo para los televidentes. En vez de defender lo ganado, que empiecen a devolver lo robado. El país, el Ecuador, no se merece esta novela mafiosa, corrupta que han creado ciertos partidarios de Alianza País, porque no va parte con nuestros valores nacionales. Aquí el viaje de la señora Rivadeneira y del señor Patiño a Bélgica a buscar al expresidente Correa ya es el colmo de la desvergüenza y de la grosería. En primer lugar, es delito y hay que averiguarlo bien, y ya estamos solicitando a Contraloría viajar con recursos públicos para un tema privado. Bueno, dijeron que el señor Patiño viajaba con recursos del gobierno. Efectivamente, y el presidente de la República ha prácticamente desmentido que esto sea un viaje oficial, y la Secretaría de Gestión Política, que allí, paréntesis, ¿para qué le sirve al país la Secretaría de Gestión Política que atiende con recursos públicos temas partidistas? Aseguró que el señor Patiño viajaba con recursos públicos. Eso es un delito. Y eso tiene que ser seriamente sancionado. Primero y segundo, terrible que eleven a categoría de asuntos de Estado temas domésticos, temas internos de un expresidente trastornado que sigue insultando a los ecuatorianos. Luego debo decir que son unos farsantes. Hablan de equidad, hablan de igualdad, hacen una oda a la pobreza y viajan en primera clase con recursos públicos para, como he dicho, atender temas domésticos internos. Aquí tiene que actuar Contraloría General del Estado, y lo vemos al señor Patiño viajando cómodamente en una aerolínea en primera clase. Actuar Contraloría, y el presidente de la República tiene que sacudirse, por favor. Reina o gobierna. Queremos un presidente que gobierne para todos los ecuatorianos. No podemos estar desgastándonos en estos temas domésticos de un partido político que no nos interesan. Lucha contra la corrupción, reactivación económica, producción, empleo. Esos son los temas nacionales que tenemos que discutir. ¿No le parece a usted que el presidente Moreno está actuando en los campos que usted menciona, pero que sin embargo pues hay una bancada oficialista que es la que alza su voz de rechazo a cualquier acción que haga el presidente Moreno, y que mantiene pues todavía esta situación política en primer lugar, en lugar quizás de los problemas económicos que tanto nos afectan al Ecuador y que debemos resolver? Efectivamente, los encubridores de la corrupción, los que tienen rabo de paja, esos asambleístas, antes exministros que tanto encubren y protegen a Jorge Glass Espinel, símbolo de la corrupción, no solamente que conspiran contra el diálogo nacional, conspiran con estas buenas acciones que el presidente le ha planteado al país, y que más allá de las diferencias hay que apoyarlas por el bien del país, y conspiran contra la lucha de la corrupción, contra la corrupción. Por eso es que somos muy claros en decir al presidente que empiece a gobernar, y una de las primeras medidas que él debe adoptar sería el llamado a una consulta popular para que los ecuatorianos desbaratemos todo este entramaje mafioso concentrado en las instituciones de control, que ya sabemos ha sido toda una red de corrupción para permitir la impunidad y la corrupción en este país, para echar abajo las enmiendas constitucionales, la reelección indefinida, mermar competencias a la Contraloría General del Estado, ley de comunicación y otros temas nacionales, y poder ya por fin todos arrimar el hombro para la reactivación económica de nuestro país. Ahora, ustedes como la bancada de oposición hacen este llamado a la consulta popular, pero también hicieron un llamado, o más bien hicieron un pronunciamiento por un juicio político nuevamente hacia el vicepresidente Jorge Glass. Pero es arar nuevamente en el mar. Ya tuvieron un primer intento, no se logró nada, porque sí o sí dependen del resultado también que dé la bancada del oficialismo, que sigue siendo una mayoría dentro de la Asamblea. De acuerdo, como he dicho, hay un grupo de asambleístas que no entienden su rol histórico en estos momentos de lucha contra la corrupción. Sin embargo, eso no desestima que tenemos que cumplir con nuestro deber y plantear un juicio político, porque hay suficientes elementos de convicción para señalar a Jorge Glass en su responsabilidad política, como también hay los suficientes elementos de convicción para que el fiscal pida ya hora y fecha a la Corte Nacional de Justicia para formular cargos contra un vicepresidente que ha minado estos sectores estratégicos. Yo creo que sepan los ecuatorianos que esos millones de dólares que se han robado, le han robado la posibilidad a los ecuatorianos efectivamente de educación, de salud. En ese mundo de fantasía del señor Espinosa y de la ministra habla de abundancia en las medicinas, de comprar medicinas para los ecuatorianos. Y ojo, allí también un paréntesis,
la calidad del producto no se garantiza en la subasta inversa. Hay una contradicción y la señora ministra tiene que aclararlo al país. Jubilaciones, etcétera. Por eso es que tenemos que ir en esta cruzada contra la corrupción y el fiscal, hay que señalar al fiscal Liz para que actúe inmediatamente. Pero el fiscal Vaca Mancheno ha dicho que la fiscalía está haciendo su trabajo, que todo tiene un proceso a seguir, que él no puede actuar en base a sospechas ni tampoco por la presión de unos cuantos o más allá de lo que él pueda escuchar que quieren que él haga. Mire, de allí la importancia de señalar, primero, la inoperancia del fiscal que va a paso lento. Nadie le ha dicho que no actúe con prolijidad, pero sí con velocidad, antes de que los implicados en esta trama mafiosa se vayan del país. Pero lo importante es señalar de que las autoridades de control en este país están secuestradas por el poder político. Más o menos Correa lo dejó en el puesto al señor Vaca Mancheno, aunque hablen de concursos de oposición y mérito que no existen. Necesitamos independencia de las autoridades de control. Si el señor fiscal no se alinea del lado de la ciudadanía y continúa trabajando en función a intereses oscuros de Bélgica, pues, como lo he dicho, el presidente Moreno tiene la oportunidad de pedirnos a los ecuatorianos que desmontemos este aparataje correísta y designemos nuevos mecanismos para las autoridades de control. Liz, no hay otra salida. Lastimosamente, aquí todavía hay alguien que intenta mover los hilos y eso no lo podemos permitir. Lucha sin cuartel contra la corrupción. Caso contrario, ¿en cuál cree usted que va a ser el futuro que viva el país si el presidente Moreno no acoge el pedido que ustedes quizás están realizando como oposición? De incertidumbre, de boicot. Aquí hay un grupo que de hecho se vistieron de verde en una de las sesiones para decir quiénes son los que obedecen a las órdenes de Correa. Porque yo le digo al presidente Moreno, empiece a gobernar, no solo es reinar, la popularidad aumenta, el pueblo le va a dar el apoyo necesario para desmantelar esta red mafiosa de corrupción instalada en las autoridades de control. El país hoy necesita empezar a hablar de temas nacionales, reactivación económica, producción, dinamización de los sectores productivos, de construcción, industriales, etcétera, y no de estos temas, pero lastimosamente tenemos que hacerlo y señalar los temas de corrupción porque la corrupción mina el desarrollo, la corrupción impide que vengan capitales nacionales y extranjeros a nuestra economía y por eso es que no podemos dejar esto en la impunidad y hay que señalar que el fiscal actúe inmediatamente señalando a Jorge Glass Espinel, el responsable de todos los sectores estratégicos y de toda esta mafia instalada en el país. Ahora, usted aquí ha mencionado que hay encubridores del vicepresidente Jorge Glass, que hay que retomar la institucionalidad, que hay que desmontar el correísmo, que todavía hay un grupo, ha dicho usted, que se han vestido de verde dentro de la Asamblea para rendirle fidelidad a alguien que ya no está en el país. ¿Cómo puede lograr la Asamblea llevar a cabo un real trabajo de fiscalización en esas condiciones? Es difícil, no lo digo porque aún se mantiene una mayoría que intenta desafiar esta actitud, por cierto, noble y correcta del presidente de desmantelar todos estos hechos de corrupción, pero hay acciones que estamos haciendo y ejerciendo como legisladores. Por ejemplo, en el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, un atraco para los esmeraldeños, 2.300 millones de dólares. ¿Quién está involucrado allí? Jorge Glass Espinel. Esto ha puesto en peligro la vida de los trabajadores de la planta y de los esmeraldeños. ¿Qué he hecho en mi labor fiscalizadora, Liz, ya que usted me lo pregunta? Hay un informe de Contraloría que señala, en el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, refinería del Pacífico y otros, responsabilidades civiles y penales. El Contralor, por el sigilo del tema, me habla de los montos y de las causas, pero no de las personas. Esa información ya está en manos del Fiscal General de la Nación. Le he enviado una comunicación al fiscal a decirle, bueno, ¿en qué parte del proceso ya inició alguna indagación? ¿En qué estado se encuentra la causa? Porque son 700 millones, que me parece poco. De hecho, 700 millones de responsabilidad penal en el tema de repotenciación de refinería de Esmeraldas. Ya hay un informe de Contraloría. ¿Y qué ha hecho el fiscal al respecto? Me parece que nada. Le estoy pidiendo en mi labor fiscalizadora que el fiscal le responda, no a mí, no a Cristina Reyes, a los ecuatorianos. Bueno, el asambleísta Marcela Guiñada anunciaba la posibilidad de crear una comisión para ir a la refinería de Esmeraldas a constatar, a fiscalizar, a ver cuál es la situación real de dicha refinería después de que el presidente Moreno la recorrió y dijo que la situación era crítica. El ministro de Hidrocarburos, el presidente de la República y los ecuatorianos, porque hay que tener sentido común, lo que iba a costar. Es como la remodelación de una casa. ¿Cómo es posible que la remodelación de la casa, en este caso la repotenciación de una refinería, termine costando más que la casa y 3 refinerías juntas? Quienes defienden la corrupción en
en el movimiento Alianza País es probable porque tienen rabo de paja y porque saben que cuando caiga Jorge Glass van a caer con él. Yo le pido al fiscal, él tiene ya el estado él ya tiene los informes de Contraloría en su cajón. ¿Qué está esperando para actuar? En la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, en la refinería del Pacífico y en varios proyectos, estos megaproyectos con mega coimas y mega sobornos que le han robado a los ecuatorianos la posibilidad de invertir esos dineros en temas de salud, educación, temas prioritarios. Asambleísta, cuando usted habla de una lucha selectiva contra la corrupción, ¿a qué se refiere precisamente con ese término de selectiva? Que ellos actúan con velocidad en los temas que no van a la raíz del problema. Ellos hicieron un juicio político. Cuando habla de ellos, habla de la bancada oficialista. De la bancada oficialista. Un juicio express al contralor Polit, que ya prácticamente un juez de cuentas huido, que ellos mantuvieron durante 10 años en ese cargo. Y allí sí hacen un juicio express. Y esta semana están llamados a comparecer ante la Comisión de Fiscalizaciones de Justicia, tanto el fiscal como el contralor Pablo Celi también. Efectivamente, parte de las acciones fiscalizadoras y ojalá que el fiscal no venga a decir que todo está en indagación previa, que todo es sigilo. Ya queremos, hay suficientes elementos de convicción, como he dicho, señalando a Jorge Glass, un reportaje de O Globo Brasil, donde se señala que él también habría recibido dinero, además de su tío, los informes de responsabilidad penal en el campo SIGE, donde ya se lo señala Jorge Glass con responsabilidad penal en estos campos petroleros, etcétera. Pero esta lucha selectiva de Alianza País va por un lado de cosas express, escándalos en lo que les conviene y en lo que no, archivan el juicio político, se hacen los locos con el tema de la repotenciación de la refinería, por ejemplo. Intentan hacer ahora un juicio político, según advirtieron al contralor subrogante, que por fin está trabajando la Contraloría. Yo no defiendo a las personas, yo defiendo las acciones que ha ejercido Contraloría en los informes de responsabilidad penal, que algunos también, tengo entendido, señala a exministras que hoy son asambleístas. Entonces esta lucha selectiva se debe acabar. Liz, no representa los valores que tenemos como nación. Nuestros valores son de personas trabajadoras que se esfuerzan, que aman el trabajo y los frutos producto del esfuerzo, no estas pillerías y sinvergüencerías que sinceramente tienen que acabarse y ya. Asambleísta Reyes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta